El rol del papá o la mamá no es corregir ni buscar que sea siempre perfecto. ¿Qué hago? No sé cómo apoyarlo en las tareas. ¿Qué tal que yo lo vaya a confundir? La respuesta interesante es que no nos toca necesariamente manejar este idioma. Bienvenidos a Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy hablaremos de familias bilingües y tenemos una invitada muy especial, Annie Dye. Annie es coordinadora del programa Cambridge en el St. George's School y hoy nos compartirá muchas herramientas de cómo apoyar este proceso en casa. Ella es educadora, lleva más de 20 años desarrollando talleres con padres de hijos en etapa preescolar. Bienvenida, Annie. Gracias por la invitación, Juanita. Qué rico tenerte acá. Y bueno, Annie, a todos nos pasa que como padres cuando elegimos un colegio bilingüe para nuestros hijos, pues tenemos un montón de expectativas, un montón como de preguntas también, podemos tener algunas inquietudes, algunas dudas, pero también nos preguntamos cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos de la mejor manera y apoyarlos en ese proceso, aún de pronto con temores como, bueno, yo como papá o mamá de pronto no tengo la mejor habilidad en otro idioma. Entonces, ¿qué significa en realidad ser bilingüe? Ese es un tema muy emocionante y muy pertinente para muchas familias aquí en Colombia. Primero es hablar en familia de por qué hemos decidido estar en un colegio bilingüe o internacional. ¿Cuáles son los objetivos para nosotros en pareja, como familia y para nuestros hijos? Porque hay muchos objetivos o muchas expectativas que tal vez son de las otras personas, ¿sí? Que mi tía, mi mamá, mis hermanos dicen que ustedes deben tener el hijo en un colegio bilingüe por esto y esto. Entonces, primero es una conversación en pareja, decir para nosotros por qué eso es importante. Puede ser que si hay personas con conexiones con otros países, otros idiomas, puede ser que tiene expectativas al futuro para que los idiomas apoyen la academia y el estudio y luego la profesión. Puede ser que hay una coherencia con otros tipos de familias. Puede ser las razones que son. Luego, ya que nuestro hijo está en un colegio bilingüe o internacional, con acceso a 2 o 3 otros idiomas, la pregunta sí es, ¿nosotros qué papel tenemos para ayudar a nuestro hijo? Y ahí uno empieza a decir, listo, en el colegio si está aprendiendo este otro idioma, ¿cómo podemos apoyar? La respuesta interesante es que no nos toca necesariamente manejar este idioma, no nos toca necesariamente enfocarnos en las tareas. Hay muchas otras formas de acompañar a nuestro hijo o hija en ese camino. Entonces, ahí es lo que queríamos explorar. Genial, ese punto que tocas, porque muchos papás a veces nos preguntan es como, ¿qué hago? No sé cómo apoyarlo en las tareas. ¿Qué tal que yo lo vaya a confundir? De pronto con la habilidad que tengo no me siento capaz como de ayudarle y de pronto el temor es como a ir a afectar o interferir en ese proceso. ¿Qué nos puedes retroalimentar frente a esas dudas que puedan tener los papás? Primero es confiar en la institución y los profesores, ¿sí? Y manejar una comunicación con ellos frente de este tema, pero no solamente el idioma, también de matemáticas y física y las otras materias, es como una materia. Okay, entonces aquí hago un paréntesis de cuando estamos estudiando otros idiomas, cuáles son como los criterios para saber que uno va bien. Y yo he captado que muchas personas les dan nervios para usar el lenguaje con otras personas por el error, por el miedo de cometer errores. Entonces, lo que hacemos en los talleres con los papás, hablamos de que es importante lograr la comunicación exitosa y no buscar la perfección. Te doy un ejemplo. Si tú con tu hermano o tu hermana que crecieron en la misma casa, con el mismo idioma toda la vida, están en una conversación, ¿es posible que están conversando y no tienen una comunicación exitosa? Puede ocurrir, claro que sí. Por un ruido, porque uno está pensando en otro tema, por una palabra, un lenguaje que uno está usando que el otro no entiende. Entonces, o tú querías decir algo, pero la otra persona te lo interpretó de una manera diferente o no usé las palabras de pronto más apropiadas para transmitir lo que quería decir. Exacto. Entonces ahí la culpa no es el idioma, sino hay muchos otros factores en la comunicación. Entonces nos toca transmitir esta idea al inglés, digamos. Si la comunicación entre las dos, porque tú hablas español, yo hablo inglés, la comunicación no es exitosa, no necesariamente es por el inglés que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces yo puedo reparar mi comunicación igual en un segundo idioma para lograr una comunicación exitosa con la otra persona. Podemos buscar una comunicación
exitosa sin preocuparnos que sea perfecta, ¿sí? Entonces también con nuestros hijos estamos intentando apoyar a ellos en su proceso a comunicar y aprender todo posible y no, el rol del papá o la mamá no es corregir ni buscar que sea siempre perfecto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son otras cosas que podemos hacer en la casa y en la familia si estamos promoviendo el tema del lenguaje? Yo creo que es mirar de nuevo, nosotros como arquitectos de nuestra familia, quiénes somos y qué queremos. Por ejemplo, somos lectores, nos gusta la música, nos gusta cocinar, nos gusta ver las noticias o viajar. Y cómo podemos aprovechar estas actividades e incluir lenguajes en esto con nuestro hijo. Qué bonito, es como a partir de los intereses, cómo nos conectamos de una manera distinta a través de actividades muy cotidianas. Sí, por ejemplo, si nos gusta leer y viajamos, una actividad es buscar librerías en otras ciudades y otros países y explorar juntos cuáles son los libros y hasta en idiomas que nadie en la casa está hablando. Nadie maneja. Sí. Y tal vez no estoy muy cómoda leyendo en este idioma, pero no importa, el mensaje es más allá. El mensaje es, somos una familia bilingüe. Somos una familia que somos muy abiertos a los idiomas y las culturas y las experiencias de otras partes. Y me haces pensar en que tal vez hay que ponerlo explícito, ¿cierto? Sí. Hablar, así como tú le estás diciendo, describirlo, mencionarlo de manera explícita, y eso creo que hace un poco más de conciencia sobre ese propósito que tenemos a través del bilingüismo. Algo interesante de una familia bilingüe es que ya que tenemos 2 o más idiomas, tenemos una oportunidad para decir, ¿cómo nos vamos a comunicar? Te doy un ejemplo de la familia mía. Yo soy de los Estados Unidos, mi esposo es de Colombia y tenemos una hija de 2 culturas y 2 países y 2 idiomas. Inicialmente empecé a hablar inglés con ella todo el tiempo en cualquier espacio. ¿Sí? Naturalmente, espontáneamente. Y en la casa y fuera de la casa. Hasta que me puse incómoda porque la gente afuera me estaba buscando clases de inglés, escuchando la conversación y un poquito participando. Entonces en la familia tomamos una decisión de decir, en la casa vamos a hablar inglés y cuando estamos por fuera vamos a hablar español. Mi hija tenía 2 o 3 años y era parte de esta conversación y parte de esta negociación. De Entonces, esos acuerdos y de esas estos decisiones acuerdos, como familia. Sí, y así es muy interesante también decir, ¿cuándo vamos a usar los idiomas? ¿En qué espacios nos parece interesante? ¿Con quién vamos a hablar tal idioma o el otro? Y yo creo que ese es un privilegio porque una familia monolingüe, digamos, no necesariamente se le ocurre decir cómo vamos a comunicar como familia, ¿cierto? Ajá. Entonces, este es algo muy bonito que podemos aprovechar y que el niño sea parte de esto. Y los niños empiezan a captar, con este familiar yo hablo inglés, con esta persona yo hablo español porque yo quiero que mi abuela casi me entiende bien y la abuela acá también me entiende bien. Entonces yo creo que también el bilingüismo en el hogar es un poquito crear este espacio en la casa, que estamos en un espacio muy seguro, aprendiendo cada uno en su ritmo y en su proceso otro idioma, puede ser. En Colombia, hablando del inglés, muchas personas han tenido su acercamiento y una relación con el idioma, algo, y tenemos mucho insumo cultural del inglés, ¿sí? Pero hay personas que dicen, estoy muy cómodo y voy a seguir avanzando, y otros que dicen, no, mi experiencia, sí, hasta aquí. Mientras tanto, el hijo está aprendiendo mucho. Entonces, hay también un tema, Juanita, de acuerdos en la familia explícitos para decir, en este hogar, nos apoyamos a cada uno en su jornada con los idiomas. ¿Sí? Y no importa el error, ¿cierto? Creo que también has hablado un poco de eso, como de lanzarnos y como de saber que es una herramienta que no tenemos es que pensar en que lo hacemos perfecto, sino a partir de, es un proceso, es un camino y aprendemos juntos. Y podemos reírnos juntos, pero no reír uno del otro. Del otro, porque queremos que la casa sea un espacio muy seguro, porque mañana el hijo, la mamá, el papá, vamos a confrontarnos con un mundo exterior donde queremos usar este lenguaje, ¿sí? Claro. Y queremos apoyarnos y poder regresar y decir, mira, cometí un error, pero me fue bien, me rescaté. Y la familia dice, listo, mami, lo hiciste y vamos a seguir aprendiendo. Pero eso me da otro ejemplo.
Si yo estoy trabajando y regreso por la noche, estamos cenando y hablando, yo puedo decir, no importa el idioma, mira, hoy estuve leyendo algo, hoy estuve en una reunión y escuché una palabra que yo no conocí, ¿sí? En mi lengua materna incluso. Puede ser sí. en mi lengua materna. Ajá. Me tocó buscar, me tocó confirmar y qué maravilla que yo como adulta puedo seguir aprendiendo mi propio idioma y también otro lenguaje. Así estamos enviando señales a nuestros hijos que todos con idiomas seguimos aprendiendo, que son estas oportunidades que vienen con lenguaje. Del día a día. Sí. Maravilloso. Sí. Ani, de pronto si nos puedes dar 3 tips muy puntuales o 3 ideas que los papás de niños que están haciendo ese paso del jardín al colegio grande, 3 tips muy puntuales de cómo favorecer ese proceso del bilingüismo. Ok, pues no parece lógico, pero sería leer más, igual si es el primer idioma. Más lectura en la familia es algo que siempre está ayudando en el colegio en todo, ¿sí? No solamente en el segundo idioma, sino en todo. En lengua materna. En lengua materna. Entonces, si tenemos la posibilidad de leer un poquito, 5 minutos, 10 minutos todos los días, este hábito fortalece y ayuda al estudiante, el niño, cuando está con el segundo idioma, igual. Entonces, esto siempre es algo muy importante y muy divertido. Esto genial. Sí es genial. Conecta mucho, ¿no? Sí. De pronto en la rutina de la noche, que es un momento de más calma, sí. Tenemos un poquito más de disponibilidad, tiempo de pronto, y esa conexión emocional también desde esa lectura de cuentos me parece fabulosa. Y algo importante de esto no es un costo, esto es una inversión. ¿Sí? Y igual si estoy leyendo el mismo libro 10,000 veces, para el niño este es muy importante porque está aprendiendo un ritmo, vocabulario, un estilo y una interacción con el libro. Entonces, uno sería la lectura. Número 2 sería no angustiarse por el inglés o el otro idioma, sino ver cómo incluir esto en las conversaciones del día del colegio. Entonces, aquí tengo otro reto para los papás. La pregunta cuando llega el niño al colegio no es ¿cómo te fue? ¿Eres juicioso? Sino cuéntame algo del día de hoy. Algo chistoso, algo memorable, que te hizo reír, cuál fue un momento preferido del día. A ver, ¿qué está diciendo el niño de sus experiencias del día? Y parte de esta conversación puede ser, ¿qué hicieron en clase de inglés? ¿Aprendiste una nueva palabra? ¿Me puedes enseñar y contar? Y cuéntame esto qué es. Entonces es un poquito con una naturaleza y sin estrés conversar de lo que está aprendiendo en inglés. Y finalmente en casa buscar oportunidades para seguir invitando el inglés en la casa. Lo más fácil con niños chiquitos es la música y buscar juntos cuál es la música que nos gusta en el segundo idioma. Hasta uno puede decir, bueno, tenemos una tía, un primo que vive en otro país, es el que está escuchando en inglés, podemos llamarlo y preguntarle. Entonces también podemos compartir música así con personas en nuestra familia, que es una conexión muy natural. Ani, hay algunos mitos alrededor del bilingüismo. Por ejemplo, uno escucha mucho de que la mejor edad es la etapa de los más pequeños, en la etapa preescolar, porque ya cuando eres adulto esto no se puede lograr. ¿Ese podría ser uno de los mitos? Eso sí es un mito, que la realidad es más que las personas jóvenes sí aprenden los idiomas, digamos, bien o mejor porque no les importa. Esta es la diferencia. Sí. Cuando no tienen tantas creencias ni paradigmas. Sí, cuando uno es más grande, todo le importa. ¿Sí? ¿Qué me dijeron y por qué? ¿Y qué van a pensar de mí? Pero el niño no le importa. Y ahí es el truco. Porque cuando algo no le importa, uno dice, yo voy a seguir y seguir, y entonces esto es chévere. Y también uno sí puede aprender, no hay límite de la oportunidad de aprender idiomas. Es otra fórmula cuando uno es más grande porque tiene gramática, tiene estructura y está intentando conectar un nuevo idioma a lo que ya sabe. Pero esto también tiene sus beneficios porque uno tiene un conocimiento que puede usar para conectar nuevas ideas. Claro. Y sí. el cerebro además siempre, es decir, en la etapa infantil pues está mucho más elástico, tiene esa neuroplasticidad, pero nunca la perdemos. A veces creemos que ya llegamos a adultos y esta plasticidad ya no está, pero lo que tú nos dices confirma es precisamente en cualquier momento de la vida podemos lanzarnos, podemos arriesgarnos. Y creo que idiomas es un ejemplo de un aprendizaje de por vida. Siempre podemos seguir aprendiendo, mejorar nuestras comunicaciones, escrita, hablando, vocabulario. Eso siempre es posible en cualquier edad.
Ani, algunos padres nos preguntan un poco que empiezan a ver, por ejemplo, en la etapa preescolar, que sus hijos que están en un colegio bilingüe empiezan de pronto a hacer unas mezclas entre los dos idiomas. Se preocupan. ¿Esto es un motivo de preocupación realmente cuando leen, cuando escriben, que de pronto empiezan a combinar de un idioma y del otro? ¿Qué podemos contarles a los papás? Un niño monolingüe aprende 500 palabras, digamos, a los 3 años. Y un niño bilingüe aprende las mismas 500 palabras, pero en 2 idiomas. Tiene menos vocabulario en un solo lenguaje, pero tiene el mismo número de palabras en esta edad. Y está recibiendo insumos de las estructuras de 2 idiomas. Luego esto empieza a organizarse y ya tiene, digamos, doble camino con los 2 idiomas y sigue aprendiendo ya más vocabulario por los 2 lados. Entonces, esta es una fase del aprendizaje y del crecimiento que el estudiante, el niño está organizando mucha información. Es parte del proceso y creo que retomo algo que decías hace un momento y es confiar mucho en los profesores, mantener esa comunicación abierta con ellos, preguntar, ¿sí? No quedarnos con las inquietudes, las dudas. Creo que puede ser una buena estrategia para saber que vamos bien y seguir viendo cómo los podemos apoyar desde casa. Y para los papás, podemos ser buenos modelos de buena comunicación sin ser profesores y corrigiendo el lenguaje. Por ejemplo, nosotros tenemos más una función de ayudar con modales, contexto de cómo decimos las cosas, cómo manejamos ciertas palabras con ciertas personas. Este es nuestro rol. Y también con hijos bilingües, lo que uno hace es simplemente remodelar la forma correcta para decir ciertas cosas. Ani, ¿qué otros mitos escuchas tú, digamos, frente a este tema del bilingüismo que nos puedas compartir un poco? Pues una cosa es que cuando los niños están con dificultades en su desarrollo del lenguaje, hay una tendencia de culpar el bilingüismo, ¿sí? Es importante separar estos temas porque la culpa no es del bilingüismo. Hay miles y millones de personas que nacen y hablan muchos idiomas toda la vida, ¿sí? Y este no está causando otros problemas, sino si realmente hay un problema de lenguaje diagnosticado, uno tiene que mirar esto aparte del bilingüismo. Es una cosa importante. Okay. Entonces, a veces también escuchamos que primero debemos como fortalecer igual ese proceso de lengua materna. ¿Qué piensas frente a esto? Esto es importante porque este es el entorno del niño el día a día. Hay un lenguaje importante cuando uno está hablando de 2 idiomas. Es el idioma, digamos, mayor y menor. Esto depende de dónde está uno. En Colombia, el lenguaje mayor es el español porque es el idioma de este contexto. Y el lenguaje menor sería el segundo idioma, lo que sea. ¿Sí? Pero sí, con los 2 mismos idiomas, si estamos viviendo en Estados Unidos, ya el inglés es el idioma mayor y el español sería el idioma menor, ¿sí? Entonces, la idea es que podemos fortalecer el lenguaje mayor con todos, porque ese es el contexto en que estamos viviendo, y buscar oportunidades para el otro idioma que tiene sentido en nuestro hogar. Entonces tenemos en el colegio, tenemos en la casa, que puede ser, vamos a pasar 20 minutos jugando algo y vamos a intentar incluir el inglés en este juego de Scrabble, a ver qué palabras recordamos del inglés, ¿sí? O ver las películas también. O ver las películas. Fin de semana, palomitas, cine en inglés. Sí, algo importante de los insumos que vienen en otro idioma es, nos toca interactuar alrededor de esto. El hijo solito con una película sí tiene cierto valor con un insumo, pero él no está interactuando con nadie de esto. Es más pasivo, es un rol más pasivo. Es más pasivo y no estamos perdiendo ahí una oportunidad para interactuar con nuestro hijo. Entonces, por eso es interesante ver la película juntos y poder conversar igual en español de qué estamos viendo y qué están diciendo y cómo lo dijeron. ¿Y tú qué opinas? Y hacer como una cierta conversación alrededor de la película. O, por ejemplo, otra estrategia es escuchar música en el carro, pero también yo vi que es una oportunidad de aprender a turnar. Hablé con muchos papás que dicen, no, mi hijo es el príncipe en el carro y es él que escoge toda la música. Pero uno puede decir, mira, en este carro estamos compartiendo un espacio.
Entonces tú escoges una canción, yo voy a escoger la próxima y vamos alternando y ahí yo tengo una oportunidad para presentar o introducir música que yo sé que por el lenguaje o por algo, una conexión, estamos compartiendo también este espacio. Y a la vez estás trabajando todas las habilidades de capacidad de espera, toma de turnos. Sí, genial. Sí, el bilingüismo nos da mucha excusa para estos otros beneficios que queremos como implementar como arquitectos de la familia. Ajá. Ani, el tema como de traducir, por ejemplo, volviéndonos un poco al tema de las tareas o de las lecturas, digamos, estando en este entorno bilingüe, es ¿qué tan beneficioso, qué tan positivo es traducirle al niño, digamos, lo que estamos leyendo? ¿Eso deberíamos hacerlo o mejor no? Mi postura es siempre optar por la opción más relajada en nuestro hogar. ¿Sí? No queremos generar estrés que no es necesario. Si somos bilingües y reconocemos esto, es que hablamos varios idiomas. ¿Sí? Y las personas que hablamos 2 o más idiomas, jugamos y traducimos entre estos 2 idiomas. Entonces ahí no hay problema. Y podemos jugar también con esto. Con mi hija, por ejemplo, teníamos libros en inglés que leímos tal cual en inglés. Ella dice, quiero que esta vez lo vamos a leer en español. Quiero que esta vez lo leamos al revés. Somos parte de ese sistema tan flexible. Jugamos con esto y podemos mirar con esto. Entonces uno aprovecha de la traducción para decir, ¿cómo es esto en el otro lenguaje? Para que también entiendo mejor en este idioma, que es un beneficio. Si capto mejor la definición de algo. Y los estudiantes pasan, por ejemplo, de traducir, si estoy escribiendo en inglés algo y tengo que traducir a buscar algo en español que voy a usar en inglés, el próximo paso es usar un diccionario que busco la definición solo en inglés, que va creciendo el lenguaje así. Entonces, paso a paso. No nos toca ser tan rígidos con nuestros hijos. Y si tienen como más rigidez en el colegio para una tarea, pues en la casa no nos toca ser así. Igual podemos decir, mira, la tarea está en inglés finalmente. Sí. Pero podemos traducir para entender mejor y regresamos al inglés. Y regresamos. Sí. Bueno, y con todo esto que estás diciendo, me pones a pensar y a recordar un poco el propósito, ¿no? Es decir, que el idioma me permite comunicarme y hacerlo funcional, digamos, dentro de un contexto. Recuerdo mucho, mi hijo, cuando tenía unos 7, 8 años, hicimos un viaje a Estados Unidos. Y pues digamos, él había venido con su educación bilingüe, pero de verdad me sorprendió cuando llegamos allá porque lo vi, digamos, accediendo a un entorno que era completamente nuevo para él, donde llegamos a un parque y había unas personas sentadas en unas mesas jugando ajedrez. Y él venía jugando ajedrez tiempo atrás, ¿cierto? Y él de una manera muy natural y muy espontánea pudo sentarse y pudo compartir, pudo interactuar y pudo jugar y pasar un rato supremamente delicioso, ¿cierto? En un contexto completamente diferente al cotidiano para él. Me sorprendió cómo puso en funcionamiento ese idioma mucho más allá de pronto del entorno académico. Es decir, los niños van transfiriendo eso de una manera pues muy natural, ¿no? Nos dejan sorprendidos. Sí, y el tema ahí no es el inglés. Sino el tema es que esto era un acceso para poder hacer algo que le interesa, ¿sí? Y él ni siquiera, me imagino, estaba pensando en qué está diciendo ni nada, sino... O si lo dije bien o mal. Sí, lo que esto, sí, ya el punto es que puedo comunicar con esta gente que está haciendo algo que a mí me importa, a mí me interesa. Entonces, me conecta. Y me conecta. Genial. Y esto, por ejemplo, también con los papás, una sugerencia que tengo mucho es buscar, si uno quiere mejorar su nivel de inglés, si estamos hablando de inglés, buscar fuentes de inglés en los temas que le interesa a uno. No siempre necesitamos más clases de inglés, sino es escuchar los podcasts o buscar los libros o buscar con quién conversar de los temas que a uno le interesa, ¿sí? Que eso es muy importante. Y así también con nuestros hijos. Estamos buscando qué es lo que te gusta. ¿Sí? Y buscamos estos recursos de estos, si son los dinosaurios, en inglés, en francés, en alemán, en lo que sea, porque el interés es esto. Es abrir todo ese mundo de posibilidades y desde una cosa muy cotidiana que conecta y desde la emoción también, desde la motivación que el mismo niño puede sentir hacia esto, es como tú dices, una oportunidad para abrir ese espectro.
Bueno, Ani, cuéntanos un poco cuál sería, más allá de estudiar en un colegio bilingüe, cuál sería ese valor que podríamos ver a un mediano o a un largo plazo con este bilingüismo. Ok, pues tener 2 o más idiomas es un beneficio para cualquier persona y esto abre oportunidades, puede ser tal vez en el colegio durante los años de bachillerato, oportunidades para intercambios, para pasar un verano en un campamento en otro país, siguiendo con su aprendizaje del idioma, conociendo más personas, viajando, todas estas oportunidades, y luego da oportunidades para el estudiante cuando está buscando la universidad y sus estudios posteriores. Tiene lo que es interesante no es que uno hable inglés bien, sino que uno es buen comunicador en 2 o 3 idiomas, ¿sí? Es interesante ver jóvenes que son buenos escritores, lectores, pueden hacer investigación y dicen, no, yo lo puedo hacer en 2 o 3 idiomas y puedo acceder a la información que necesito para tal proyecto. Y esto les ayuda a mirar más allá según sus intereses, dónde son las universidades y los programas que tienen lo que les interesa. Y como tú sabes, el mundo está abriendo mucho en términos de tipos de profesiones y carreras para los jóvenes. Y esos programas tal vez están en otros países y otras partes del mundo. Más allá, tener 2 idiomas le ayuda a uno a entender posturas e ideas de otras personas y entender otros puntos de vista, que nos ayuda también en el trabajo de equipo, con nuestros mismos proyectos y para realmente ser ciudadanos del mundo en una forma más integral. ¿Sí? Entonces, de todo que yo he visto del bilingüismo, no hay desventaja, no hay pérdida, no hay ningún problema. Hay retos, hay momentos difíciles, pero siempre hay beneficios para uno en su vida personal y su vida profesional y laboral, porque creo que también abre puertas, sí, ¿cierto? Sí, en términos de mejores oportunidades, mejores salarios, porque uno puede dar más y así puede recibir más también. Entonces, esto es una inversión muy valiosa para todos y siempre nos da más oportunidades. Ani, muchísimas gracias de verdad por todas esas valiosas recomendaciones que nos has dado hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado en este episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy aprendimos muchas herramientas sobre cómo acompañar el bilingüismo en familia. Déjenos por favor sus comentarios, nos interesa mucho saber sus preguntas, sus inquietudes o también sus sugerencias y de pronto temas que quieran que abordemos en nuestros episodios de A Todos Nos Pasa. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.